En esta oportunidad vamos a brindarles algunas consideraciones para poder resolver ejercicios de razonamiento matemático, específicamente en cuanto al planteo de ecuaciones. Es importante tomar en cuenta lo siguiente, de que una de las habilidades más importantes en la resolución de problemas es la destreza para traducir el enunciado de un problema dado en nuestro idioma, es decir, al lenguaje matemático, es decir, a las ecuaciones. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos 4 consideraciones que están aquí en la parte, los siguientes. El lenguaje escrito, es decir, el enunciado del problema de un ejercicio o de un problema matemático. Y también entender la traducción. Asimismo, el lenguaje matemático, la ecuación, es decir, la representación matemática. Y finalmente, alcanzar una respuesta. Para ello, quiero hacer algunas recomendaciones para la correcta traducción de un enunciado a una ecuación, por supuesto, ¿no? Como de un enunciado representamos a una ecuación matemática. Para ello, primero quiero brindarles de que se debe leer detenidamente el enunciado del problema hasta entender claramente de qué se trata el tema. Asimismo, se debe seleccionar y relacionar los datos al cual es la pregunta específicamente. Luego, ¿qué debemos hacer? Elegir variables que representarán a aquello que no se conoce o se desea calcular. Tenemos que plantear algunos variables como x, y, z o el a, b, c, d, ¿no? Todas las letras posibles que se puedan utilizar como variables. Adicionalmente, debemos relacionar las variables mediante los datos y plantear las ecuaciones según la necesidad del mismo problema. Asimismo, bueno, finalmente tenemos que resolver la ecuación y dar una respuesta a la pregunta específica deseada. Como ejemplo tenemos aquí algunos enunciados y su representación matemática de qué manera debería ser. Como número 1 tenemos el doble de un número. ¿Cómo es la representación matemática? El doble de un número. El número es un variable cualquiera, en este caso x, el doble, 2 se refiere a 2x, de esa manera se tiene que representar. El siguiente, un número aumentado de 3, un número, es decir, elegimos una variable x, que puede ser el número, aumentado, que quiere decir más, sumatoria, en 3, ¿no? En 3. El siguiente, el exceso de un número sobre 4, el exceso de un número sobre 4, ¿no? Un número, exceso de un número sobre 4, entonces x menos 4. El siguiente, la suma de dos números menos 3. La suma de dos números, en este caso la variable es x más y, menos 3. A es 2 veces b. Entonces a es, entonces como que es utilizado también como el símbolo igual, 2 veces b. Entonces a es igual 2 veces b, 2b. Entonces de esa manera tenemos que representar. ¿Qué más? A es 2 veces más que b. De igual manera, a es igual b más 2b. Esa sería la representación de este enunciado. El siguiente, el triple de un número, coma, es importante tener en cuenta las comas. El triple de un número, coma, hace una pausa, ahí está 3n, 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 disminuido en 10, menos 10. Por otro lado, vemos que la coma está aquí, dice el triple, ¿no? El triple hace una pausa, el triple de, ya empieza a multiplicar de un número disminuido en 10, ¿no? Entonces 3 entre paréntesis n menos 10, entonces el enunciado es el triple de un número disminuido en 10. Entonces de esa manera se hace la representación matemática. El siguiente, el número de manzanas excede al de naranjas en 6. El número de manzanas excede al de naranjas
en 6, ¿no? Entonces utilizamos en, utilizado también para el símbolo igual. El número de manzanas excede al de naranjas. Entonces una representación matemática m menos n es igual a 6. La edad de Pedro es tanto como la de Juan. Entonces hay una igualdad, P es igual a J, P es una variable, J es una variable, entonces la edad de Pedro, que es P, es, ¿no? Es, otra vez estamos utilizando como el símbolo igual, como la de Juan. Listo. ¿Qué más? P es a Q como 3 es a 4. Entonces aquí hay una ecuación o una fracción. Bueno, hay una fracción o división. P es a Q, P es a Q, como, ¿no? El como se utiliza o es utilizado como el símbolo igual, como 3 es a 4. ¿Qué más? La siguiente. La suma de 3 números consecutivos es 21, ¿no? Entonces también el es utilizamos como el símbolo igual. La suma x más entre paréntesis x más 1 más entre paréntesis x más 2 es igual 21. Entonces la suma de 3 números, ¿no? Consecutivos. 1, 2, 3, 4, por supuesto, ¿no? Entonces x sea el número. ¿Qué más? 3 menos 2 veces un número cualquiera. Entonces la representación matemática sería 3 menos 2 veces un número cualquiera, por supuesto. 14, 3 menos de 2 veces un número cualquiera. Entonces de esa manera también la representación matemática o el planteo de ecuaciones se representa. 3 menos 2 veces un número cualquiera, ¿no? Entonces ese sería. El siguiente, Ana tiene 20 soles más que Pedro. Ana tiene 20 soles más que Pedro, más de Pedro, ¿no? Entonces A es igual, tiene, entonces también este tiene se utiliza también para el símbolo igual. Ana tiene 20 soles más que Pedro, entonces es el planteo. Y finalmente la suma de 3 números, la suma de 3 números es el doble del primero. Entonces aquí también elegimos variables x y z, planteamos nuestra variable, o elegimos es igual a 2 al doble, ¿no? Es el signo igual, es el doble del primero. El primero es esta x, es 2x. Entonces de esa manera nosotros tenemos que plantear nuestros enunciados. Esto nos ayuda bastante para poder resolver planteo de ecuaciones de diferentes problemas o ejercicios o para concursos también de matemática. Y no se pierdan los ejercicios de planteo de ecuaciones. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificación.